Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es para mí un placer daros la bienvenida al Centro Sefarat Israel, que para los que no lo sepan es un consorcio público entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy es un día muy especial para nosotros porque esta mañana hemos celebrado Rosh Hashanah, que como posiblemente sepan es el Año Nuevo Judío, así que tengo que decirles Shana Tová, feliz 5786. Les deseamos a todos un muy feliz Año Nuevo Judío y ojalá el año que comienza nos traiga la paz y la concordia. Hablando de paz y concordia, es un placer para nosotros tener a Nacho Nava, que es un cineasta, un autor de cómic, un intelectual al que admiro y al que me encanta tener aquí. Y digo que hablo de paz y concordia, pero le invitamos a hablar de un tema terrible que es la conspiración y de una novela gráfica impresionante que es La conspiración de Will Eisner. Cuando empezamos a pensar en esta charla, nosotros ya sabíamos que íbamos a tener esta exposición que ustedes han podido ver, que es La conspiración judío-masónica, y en realidad no caímos tanto en la conexión total que tenía tu charla con la exposición. Empezamos a hablar de la charla, nosotros estábamos preparando la exposición, pero todavía no la habíamos inaugurado, y cuando se acercaba el momento, de repente nos dimos cuenta y dijimos, bueno, es que esta charla encaja totalmente con el ciclo de conferencias que tenemos en torno a la exposición. Entonces, bueno, Nacho lo que va a hacer es seguir con su conferencia programada, la que habíamos pensado cuando la planificamos, creo que en el mes de junio, pero tú mismo has empezado a encontrar hilos de conexión con la exposición. Por eso lo que les invito es que a la salida de esta conferencia maravillosa ustedes puedan mirar también de nuevo nuestra exposición con otra perspectiva y con unas lecturas muy complementarias que Nacho nos va a hacer. Y digo esto porque en realidad La conspiración de Will Eisner es una novela gráfica que explica la construcción de un bulo, que explica la construcción de una narrativa que legitima el odio al otro, que explica la construcción de una mentira para justificar la demonización de un otro, que en este caso es el pueblo judío. Y todo eso en torno a los famosos protocolos de los sabios de Sion, que como muchos de ustedes sabrán, pues es posiblemente el primer bulo contemporáneo, ¿no? Posiblemente la primera falsificación contemporánea que construyó un relato falso sobre el pueblo judío y que ha sido usado desde entonces. La primera edición es de 1898 en Francia, me lo estaba recordando ahora Nacho, luego 1905 en Rusia, y desde ahí hasta nuestros días, ¿no? Una construcción falsa y unas mentiras que intentan justificar la idea del pueblo judío como conspirador y enemigo. Digo hasta nuestros días porque si ustedes van a la Cuesta de Moyano pueden encontrar los protocolos que se venden. Y porque en esta exposición nuestra tenemos 3 ejemplares. Yo ahora he salido a comprobarlo, tenemos 3 ejemplares de los protocolos del año 36. Es decir, que fue un texto que circuló mucho y que ayudó a construir narrativas falsas como la que les explicamos en la exposición, ¿no? Esa idea del pueblo, de la conspiración judeo-masónica para explicar que el gran enemigo de España y el que merecía toda esa violencia y esa ira eran los masones y los judíos. En la exposición se explica muy bien que es una construcción absolutamente falsa cualitativa y cuantitativamente porque había, creo que eran 5.000 judíos y 4.000 masones, ¿no? Entonces, fundamentar toda una gesta digamos, imperial contra un enemigo terrible que eran 11.000 individuos, además muchos de ellos salieron pitando, entonces digamos que no se justifica bajo ningún concepto y además históricamente está desmontada en esta exposición. Bueno, dicho esto, me honra presentar a Nacho, que
mira, me da hasta vergüenza decir tu edad porque es que es tan jovencito y tan brillante que, bueno, es un placer tenerlo, pero es que, no sé, casi podía ser mi hijo. Es autor de cómics y es cineasta porque ha participado como codirector y co-guionista en 2 cortos que son Buche y La partida infinita del 21 y del 22. Y luego, muy importante, el año pasado publicó su primera novela gráfica, Feltrinelli, que está en Alta Marea, que es la gran edición de novela, la gran editorial de novela gráfica. Feltrinelli es una novela gráfica sobre el gran editor mítico para muchos de nosotros, Feltrinelli italiano. Entonces, además de eso, pues es experto en novela gráfica y nos va a hablar de la conspiración de Will Eisner, pero también nos va a hablar de Will Eisner como gran teórico de la novela gráfica y como gran profesor también de cómic y de novela gráfica. Y este es su último libro, de 2002, su última novela gráfica antes de morir, que muere en 2005, y es su libro más político. Entonces nos interesaba mucho que nos hablara de él y que nos hablara de la poética del género gracias a este texto. Así que nada, Nacho, the floor is yours. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y será un placer escucharte. Muy bien. Bueno, pues gracias, Ana, por la presentación. Bienvenidas a todos y a todas. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de esta gran última obra del maestro de maestros de cómics. También vamos a hablar de Will Eisner y vamos a hablar de novela gráfica. No solamente nos vamos a centrar en esta última obra, sino también analizaremos un poco qué es la novela gráfica, el debate entre cómic, novela gráfica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar a la figura del autor, que es a todos los que nos dedicamos y nos queremos seguir dedicando al cómic. Esta persona es como uno de los grandes referentes. Para mí es como un dios de la novela gráfica. Es muy importante por muchas razones. Y bueno, ahí tenéis el año de nacimiento. Él nació en el Bronx, en Estados Unidos, en Nueva York. Venía de una familia migrante judía. Era una familia muy humilde, vivían en una de estas pisos de apartamentos muy grandes, con un montón de etnias, un montón de migrantes, y eso va a provocar uno de sus grandes temas en la novela gráfica. Su padre era peletero, muchos personajes de sus novelas gráficas son peleteros, y bueno, aparte de ser uno de los forjadores del concepto novela gráfica, también fue uno de los creadores de uno de los personajes icónicos de los años 50, de los años 60, como es The Spirit, ¿no? Uno de los grandes cómics de superhéroes, detectives, una mezcla de los dos, que se vendían con los periódicos en los años 50 en gran tirada nacional. Desde muy joven estuvo marcado por su origen judío. De hecho, bueno, esto se ve en muchas de sus obras. Les pegaban, bueno, había todo tipo de vejaciones, y tal era así, especialmente con su hermano pequeño, que se llamaba Samuel, y era tan evidente lo que les pasaba por su origen judío, que decidió cambiarle el nombre a Peter, y desde entonces le empezaron a llamar Peter, al hermano pequeño. Muy pronto se veía que dibujaba muy bien, era un gran dibujante desde muy niño, y ya casi con más de 18 años participó en la Segunda Guerra Mundial. Se alistó y, como siempre pasa en el ejército, tú sabes tocar la trompeta, pues te hacemos corneta, tú sabes tocar el tambor, pues te hacemos tambor, tú sabes dibujar, y le pusieron a dibujar. Y se dedicó durante toda la Segunda Guerra Mundial a dibujar manuales para los soldados, porque como dibujaba tan bien y se le daba tan bien la secuencialidad, hacía unos manuales maravillosos sobre cómo percutir
un arma, cómo abrir un paracaídas, cómo ponerse una máscara de gas. Están todos publicados, se pueden ver y son muy interesantes porque él ya añadía como un personaje que iba explicando a los militares cómo usar y cómo colocarse. Y esa fue su aportación a la Segunda Guerra Mundial. Después, el ejército de los Estados Unidos, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, le siguió contratando para que siguiera haciendo este tipo de cómics o tiras cómicas para que el ejército estadounidense tuviera esa pequeña divulgación, ¿no? Esto que digo es muy importante porque aquí ya se ve una de sus grandes voluntades como autor, porque muchos de los que estaban en el ejército, pues en aquella época o apenas sabían leer o eran muy incultos y les costaba mucho leerse los grandes manuales pues de una metralleta, de una pistola, de un paracaídas. Y los cómics de Will Eisner, por aquel entonces desconocido, les ayudaban mucho. Y esto es muy importante porque ahí ya empezó a comprobar el poder popular que tenía los cómics, la narración gráfica, y yo creo que eso es lo que va a marcar lo que luego va a ser, ¿no? Después empieza a trabajar para otros periódicos, funda su propio sello editorial, con un juicio de por medio por plagio a Superman, que eso es otra historia, y crea The Spirit ya en los años 50, y eso lo va a cambiar todo y ahora veremos por qué. Y una vez que crea The Spirit se hace mundialmente conocido, vamos a decirlo, ya allí en Estados Unidos muy conocido y mundialmente muy conocido, porque es un cómic que lo cambia todo. Lo cambia todo porque el lector de cómic, casi siempre niño o un lector juvenil, está acostumbrado a un lenguaje muy repetitivo, a unas viñetas muy repetitivas, porque los periódicos les dejaban esos espacios. Bueno, pues Spirit ya en los años 50 lo va a cambiar todo, luego os voy a poner ejemplos. Van a ser viñetas y cómics completamente distintos. Va a cambiar el lenguaje completamente. Si el lector estaba acostumbrado a que todas las viñetas tuvieran el mismo tamaño, tuvieran la misma rotulación, tuvieran el mismo lenguaje, vamos a llamarlo, con The Spirit se van a encontrar una cosa completamente distinta, más a caballo entre el cine, la animación, que el cómic, ¿no? Algo que podríamos decir que puede ser alto arte, alta literatura o alto arte gráfico, ¿no? De hecho, él dice que el visionado de 2 películas le hizo cambiar completamente esto y le hizo trasladar ese lenguaje visual del cine a los cómics, ¿no? Una de ellas fue Ciudadano Kane, obviamente, de Orson Welles, y la otra fue Perversidad, de Fritz Lang. Y eso fue un poco lo que marcó. Después se retiró. Realmente este señor estuvo retirado una vez que ya, pudo mantenerse con los cómics de Spirit. Se retiró en los años 70 y estuvo completamente desaparecido una década, haciendo cómics para colegios, haciendo cómics para el ejército y siendo maestro de maestros. Se metió en una escuela y estuvo enseñando a un montón de autores que luego se harían mega famosos, como Frank Miller. No sé si os gustan los cómics, pero, por ejemplo, le dio clases a Frank Miller. Y no fue hasta el año 78, ya con este señor teniendo 61 años, y yo creo que recogiendo un poco las vanguardias que estaban sucediendo en esos años, en los años 70, 80, viendo lo que se estaba haciendo en el cómic underground, lo que le inspiró para crear su obra más revolucionaria, mucho más que The Spirit, que es Contrato con Dios, que la publicó con 61 años y lo cambió todo. Y ahora veremos por qué, ¿vale? Y a partir de ahí, el resto de vida que le quedó, empezó a construir y a diseñar y a crear novelas gráficas que ya no es que solamente revoluciones en el medio, es que yo creo que llevaron al cómic o la novela gráfica a otro estrato.
Siguió siendo popular porque seguía teniendo la voluntad muy popular de llegar a todos los públicos, pero yo creo que fue lo que hizo que los críticos literarios y artísticos se fijasen más en él, por todas las razones que vamos a hablar a continuación. Como os he dicho, este señor es maestro de maestros. No solamente creó novelas gráficas muy importantes que inspirarían autores hasta el día de hoy, sino que además creó los primeros dos manuales de crear y hacer novelas gráficas. Uno es el cómic y el arte secuencial, que es imprescindible para cualquier aficionado al cómic. Yo tengo aquí mi ejemplar bien dobladito y con subrayado. Esto es una Biblia, básicamente. Y el otro, que es como una especie de profundización, de alguna manera. Ahí tenemos a dos de los autores más importantes de los 80, 90 y actuales, como son Alan Moore y Frank Miller, pues venerándole. Y luego hay algo muy importante, para que veáis la importancia de la figura de Will Eisner. Los premios más importantes de la industria del cómic llevan su apellido. Ganar un Eisner es como ganar ya no un Oscar, yo creo que es como el premio Nobel del cómic. Hay muchos, por cierto, este año hay muchos españoles que lo han ganado, y recibirlo es como, bueno, pues un honor a tu carrera. Es muy bueno. Él estuvo vivo y estuvo durante muchos años asistiendo a la gala de premios de Eisner, y los acomodadores le decían: señor Eisner, siéntese aquí y vea sus premios. Muchas veces no los ganó, los ganaban otros autores. Lo ganó un par de... ahora mismo no tengo el dato, pero muchas veces otros autores les ganaban su propio premio. O sea, es hasta para hacer una tira cómica, ¿no?, de ello. Entonces, para que veáis la revolución que significó Will Eisner en el cómic, lo que os decía, el primer número de Superman, supongo que habréis visto esta portada hasta la saciedad, no soy nada original, la han replicado un montón de veces, se ha hecho homenaje en el cine también, y lo que os decía, estaba acostumbrado a este tipo de... También es verdad que había como una especie de código Hays. El código Hays es el código censor que existía en el cine durante décadas, que no permitía que hubiera violencia y que además ponía las marcas por edades. En el cómic existía algo parecido, no se podía tratar X temas, ¿no? Y todas las viñetas tenían su tamaño, tenían su texto, iban siempre los bocadillos arriba, era sota, caballo y rey. Semanalmente, con el dominical de los fines de semana, un suplemento, ¿no? De ahí a lo que llamamos el comic book, que solía ser una recopilación en un cómic individual de esas tiras, ¿no? Realmente, uno de estos, aquí tenemos un tomo, unas tiras desde el 41 al 44 de Spirit, ¿no? Y de ahí a la gran obra que lo cambiaría todo, que es ese contrato con Dios. Son 3 historias, lo llaman muchas veces, en Estados Unidos se llama más bien la trilogía de la avenida Dropsy, que es donde una avenida imaginaria que puedes pasar. Muy maniqueo. Personajes un poco... la historia de clases sociales muy bajas, temas mucho más adultos, y lo que digo que lo ha revolucionado todo. Gracias a Eisner tenemos el gran debate que muchas veces es sigue estando encendido, y es el debate entre cómic o novela gráfica. Mucha gente
quiere llamar cómic al género, novela gráfica. Sí que hay una distinción, puede ser que haya una distinción. Lo que pasó es que la obra de Contrato con Dios le puso un subtítulo que era a graphic novel. Él decidió poner ese primer, digamos que subtítulo, que hiciera que el lector viese que eso no es solamente un comic book, es algo más, es una novela gráfica, ¿vale? Y esto actualmente. Aquí están, bueno, un ejemplo de muchas novelas gráficas que podrían llamarse. Hay mucha gente que no le gusta el concepto de novela gráfica porque parece un eufemismo para hablar de cómic. Hay otros que al revés no les gusta llamarlo cómic porque es como bastardearlo y prefieren llamarlo novela gráfica. Por este concepto que puede que es algo, un reclamo de las editoriales para acercarse a públicos más adultos, lo creó Will Eisner. ¿Qué caracteriza el estilo de Will Eisner? Que veremos luego que usó aquí en La conspiración, ¿no? Para empezar, y por eso digo que la gente estaba acostumbrada a las viñetas que tuvieran todos su mismo tamaño, etcétera, él para empezar, sus historias siempre las empezaba con una splash page. ¿Qué es una splash page? Es una viñeta que ocupa toda la página, ¿vale? Es una viñeta gigante que no solamente ocupa toda la página, sino que narra de alguna manera e incluye, digamos, la diégesis de la viñeta, el título, otros elementos que de alguna manera ya ponen en todo al lector, ¿no? Cuando va a leer. Estos son 3 ejemplos de The Spirit. Como veis, la gente estaba acostumbrada a Superman, que todas las viñetas tenían el mismo tamaño, y encontraban pues otra cosa, que igual tenía que ver más con el cine, o con la ilustración, o con algo, luego con la tira cómica, ¿no? Esta es la splash page con la que comienza Contrato con Dios. Como veis, no solamente hay un tratamiento gráfico distinto, sino también algo en las letras que nos hace indicar que esto es un cómic distinto, tener otra impronta que un superhéroe. La composición también va a ayudar mucho. Y esto es el comienzo de La conspiración. Así comienza La conspiración de Will Eisner. Empieza precisamente en el centro de la cuestión, ¿por qué hace este cómic?, etcétera, ¿no? Y es muy interesante cómo compone y cómo ya va trayendo y poniendo en tono de lo que se va a encontrar en este cómic, ¿no? Me gusta mucho que tengan esa apariencia simiesca, ¿no? Cuando la turba se vuelve violenta, tienen como un aspecto un poco animal, ¿no? Un poco eso, simiesco, ¿no? Otra de las características, aparte de las splash pages, que no tenían otros cómics y que Will Eisner sí, es la teatralidad. ¿A qué me refiero con...? Aquí, si habéis leído cómics, incluso los Patrios, sin querer meterme con el gran Ibáñez, algo que tiene que ver con cualquier cosa menos con el cómic, ¿no? La teatralidad diseminar en 3 puntos, ¿no? Uno de ellos es el uso de la luz. Él es un gran maestro de la iluminación. Creo que esto tiene también mucho que ver con el cine, con las pelis con Fritz Lang, que viene del cine negro y del expresionismo alemán. Y se fijaba mucho. Por ejemplo, vemos en esta página, en esta splash page de Contrato con Dios. El trazado completamente espontáneo, no sé la rigidez que pueda tener por los cómics de superhéroes de los que os hablaba antes. Y o sea, casi veis en esa secuencia en la que
el personaje está sufriendo un ataque al corazón, es casi animación, está muy bien construida esa cámara lenta, ¿no? Podríamos decirlo en cine, ¿no? En su libro, en su manual, dice que hasta una lámpara tiene anatomía, ¿no? Entonces, no solamente la anatomía de las personas, sino también de las habitaciones, de los objetos, que está vivo, tridimensional, y eso es algo que puede ser que en otros cómics no existieran, ¿no? Otra tercera es que rompe la viñeta. Ya no la viñeta, esto siempre es un buen debate, ¿no? ¿Cuánto tiempo se deja un poco a la imaginación del lector, ¿no? Pues con Eisner se rompe completamente. El tiempo no fluye muchas veces ni linealmente, ni lleva un orden lógico, ¿no? Es todo a favor de la narración, ¿no? Y por ejemplo, en estos 3 ejemplos, veis, por ejemplo, aquí un salto completo entre esa secuencia que no sabemos el tiempo que estaba sucediendo o el tiempo que está ocurriendo a en el que ya se han ido todos, o por ejemplo aquí, que deja un poco, aunque sí que hay, deja un poco que el lector elija o vaya eligiendo su propio tiempo, o cuánto tiempo se va a dedicar o cuánto tiempo pasa, ¿no? Y lo mismo que en esta última, que para mí es como un sumario de toda la vida de este matrimonio y su trágico final. Bueno, más o menos estas son las características de Will Eisner. Yo creo que hay muchas más que le caracterizan, pero yo creo que esas 3 son las que no solamente provocó su revolución gráfica, sino también la que yo creo que ha traído al resto de autores, ¿no? Desde que él saca Contrato con Dios, que tenemos todas esas características, empiezan a verse otros cómics. Maus, por ejemplo, que también es muy deudor de Eisner, o Watchmen de Alan Moore, pues tienen todas esas características. Es algo y pasamos completamente a una de sus obras más, bueno, podemos decirlo más controvertidas, porque efectivamente, como decía Ana, puede que sea su obra más política, por así decirlo, pero desde luego es su última obra, ¿no? Y es una obra que estuvo 20 años haciéndola, porque, bueno, es algo que como os decía antes en su biografía, es algo que le afectaba desde que era niño, y es algo que veía y que seguía viendo, y que ahora os contaré más en detalle, pero veía que siendo 2005 o 2002 o 2000 seguía habiendo gente con los protocolos de Sion, ¿no? Y eso es lo que, ¿no? Cómics que empieza a publicar desde entonces, tiene la idea de sacar algo, ¿no? Y utilizar el poder didáctico o divulgativo del cómic para denunciar esto, precisamente, ¿no? Un chascarrillo, además, que es la única obra en la que su mujer le ayudó, ¿no? Se remangó y le ayudó, ¿no? Os voy a hablar un poco de las características de la obra, ¿no? Que son intrínsecas solo del cómic, que no solamente son de toda la obra de Eisner, sino que veo que son muy específicas de esta obra. Bueno, para empezar, es una obra dialogada. Son historias fragmentadas a lo largo del tiempo, desde mediados del siglo XIX hasta 2005, que es cuando acaba la obra, la cronología de la obra. Constantemente son escenas en las que dialogan 2 personajes. Esto es importante que lo tengáis en cuenta por una cosa que luego vamos a hablar. Siempre va a haber 2 personajes que, de forma naturalista, podemos decirlo, exponen al lector las problemáticas. Y aquí tenéis un ejemplo de ello, ¿no? Siempre va a haber 2 personajes que comentan
lo que el propio autor quiere que se le quede al lector, ¿no? Es constante, todo el rato. Esto es, siempre va a haber dos personajes que, mediante preguntas y respuestas, van a exponer la historia. No va a haber, o casi no hay cartelas. Estos son los bocadillos de diálogo, que esto representa normalmente el diálogo, el habla humana. Si fueran en forma de nube, sería el pensamiento, o la corriente de conciencia que dirían los literatos. Y si fuera una cartela, narrador. Apenas hay voz del narrador. En algún momento sí que se presta a ello, pero casi todo inmersiva por ese motivo, ¿no? Además de, como es todo diálogos y son fragmentarios, son historias fragmentarias, obviamente es una obra muy coral. Hay un mogollón de personajes, muchos personajes. Digamos que no hay un protagonista, porque son como historias cortas. Eso también es algo muy de su obra. Casi todas sus obras son historias o muy cortas o historias de historias. Entonces aquí son, vamos a decir, los protagonistas, o al menos los personajes que salen, que son todos personajes históricos, que existieron. Bueno, de alguna manera también, otra de sus características anatómicas que os hablaba antes, hay una especie de obsesión porque sean, dentro de su estilo, del estilo de Eisner, lo más parecido posibles a cómo eran esos personajes, ¿no? Y si os voy hablando de cada uno de ellos, yo creo que podemos hacer una buena anatomía de lo que es la obra, ¿no? Todo empieza con este señor, Maurice Joly, es un periodista francés que escribe una obra que por la que acabará exiliado en la época de Napoleón III. Escribe una obra que se llama Los diálogos entre Montesquieu y Maquiavelo en el infierno. Básicamente son unos diálogos en los que estos dos personajes, Montesquieu y Maquiavelo, se encuentran en el infierno y tienen un diálogo. ¿Os suena esto del diálogo? Que es algo que va a usar Eisner todo el rato, en el que ponen a parir a Napoleón III. Es así. Dice, le van analizando económicamente, socialmente, porque es una lacra para Francia, ¿no? Y esa obra queda ahí. Maurice Joly acabará muy mal, se acabará suicidando, aparentemente, en el exilio. Es el que salía aquí, ¿vale? Se suicida porque vive la indigencia y como que no tiene mucho éxito sus obras, ¿vale? Luego los diálogos tendrán éxito por una razón bastante perversa. El siguiente programa de Rusia, un hombre bastante débil, se dejaba influir por todos, especialmente por su familia, y los que tenemos al lado son dos ministros de su gobierno, ¿vale? Dos personas muy conservadoras. Para conspirar. Digamos que es el germen de lo que luego serán los protocolos de Sion, ¿vale? Ven con malos ojos interior que a judío ideas en la cabeza a Nicolás II sobre el progresismo, la educación, traer el ferrocarril a Rusia y que haya educación por todos lados. Pues ellos son los que van para que este señor Nicolás II empiece a tener las ideas conservadoras que nosotros tenemos. Aquí entra entonces pero en el cómic y a este señor, a Mateo Golovinsky, le encargan estos dos que cree un documento que
desautorice a ese ministro judío. Y este señor, aparte de ser un conspirador, Matthew Golovinsky, era un vago, porque cogió los diálogos de Maurice Joly y en vez de Napoleón III, luego lo vamos a ver más en concreto, todos los ahora en 1898 los primeros protocolos, ya había sucedido el caso Dreyfus, ya había sucedido la conferencia, digamos, la primera conferencia sionista en la que se debate que tiene que haber un Estado para los judíos. Entonces aprovechó para escribir que él vio con sus propios ojos y que tiene un montón de fuentes, como una serie de sabios sionistas judíos se reunían en Praga para determinar el futuro de Europa. También muy antisemita, y los primeros protocolos de Sion son de ese señor. Los publica tal cual, sin contrastar y sin ningún tipo de contraste. En 1905 en Rusia lo publica y efectivamente eso provoca que Nicolás II, había un miedo porque ya existía el manifiesto comunista, ya había un miedo de que hubiera una revolución, así que se deshace de casi, empieza a haber mucho más pogromos y bueno. Y entonces esa edición rusa prende fuego y en casi todos los países europeos. También es verdad que había un antisemitismo atroz a finales del 19 y principios del 20. Ya estaba el terreno sembrado. Se publican todos. En todos los países hay una versión de los protocolos. Aquí podéis ver, como ha dicho Ana, aquí podéis ver unos cuantos. Toda la década de los 10, de los 20, de los 30, cada país personaliza sus protocolos. Aquí se personalizó el marxismo y los masones. Se las asoció, pero casi todo un plagio de lo que se daría cuenta en aquella época, en los años 30, estos dos periodistas, Philip Graves y Mikhail Rasolev, son los dos primeros periodistas en los años 30, que sacan un documento en The Times, un artículo extensísimo en el que dice que los protocolos de Sion son un plagio de los diálogos de Maurice Joly. Y ya os voy adelantando que dio igual. A nadie les dio igual porque luego tenemos el ascenso de Hitler, del nacionalsocialismo y de los fascismos, porque también es muy interesante, y eso hay un escritor italiano que habla muy bien de este tema, que es Antonio Scurati, cómo en la Italia fascista se fueron volviendo antisemitas cuando ahí sí que había una población muy alta de judíos. De hecho, una de las mujeres del propio Duce era judía fascista. De hecho, en los fascios había un mogollón de judíos. El padre de otro gran autor, Hugo Pratt, era judío fascista. Pero bueno, esto ya os conocéis un poco más la historia, empezaron a meter leyes raciales y el resto ya es historia. Y el último personaje que me hace mucha gracia y que es también muy característico de esto es el propio Will Eisner. Hay un salto después de la Segunda Guerra Mundial, hay un salto de unas décadas a los años 90, en los que el propio Eisner, sabedor de todas estas cosas, ve que sigue habiendo manifestaciones en contra de, en contra de judíos y de otro tipo de cosas, en los que se sigue argumentando que los protocolos de Sion esgrimen que hay una conspiración histórica y secreta, ¿no? Y él dice, pero si era un plagio, hay un montón de documentos. Bueno, pues un poco
hay más personajes, pero este telar compone lo que es la conspiración. Otra de las características, aparte de esa coralidad y esa coralidad dialogada, también es otra vez el uso de las splash pages. Cuando quiere dar algo muy importante, cuando quiere explicar un hecho muy impactante, usa el splash page, como aquí podéis ver, ¿no? Ahí tenéis al Sergius Nilus, que es uno de los que publicaron una de las obras de los protocolos. Y esto es muy importante porque tiene casi una cadencia musical, el cómic en general y los cómics del propio Will Eisner, ¿no? Porque te va poniendo pequeñas viñetas o una personalidad y de repente te mete esto que puede ser que abre un poco el ritmo o que lo ralentiza, ¿no? Luego, aparte de estas cosas, de estos elementos, de estas características, una de las cosas que también se le ve como voluntad documental es la reproducción de libros, artículos históricos. Yo creo que, no sé si aquí lo he reproducido, pero creo que alguna de las obras que salen en la exposición seguro que lo reproduce, porque es muy minucioso a la hora de reproducir esto. Contrasta con lo que os decía antes, con esa especie de estilo visual que él saca, contrasta mucho con esta voluntad documental, ¿no? Historiográfica. Y otra vez tenéis los diálogos constantes, ¿no? De alguna manera coge el argumento o el arma de conspirativa para, de alguna manera, desarmar esa conspiración a través de los diálogos, ¿no? Y aquí tenéis directamente, incluso rompiendo la cuarta pared, hablándole al lector, estas son las obras perniciosas, ¿no? Como os decía antes, hubo dos periodistas que desmontaron esto ya en los años 30. Esa obsesión de la que os hablo en el cómic por ser documentalista la lleva al máximo exponente. Yo nunca he visto esto en un cómic, lo que os voy a enseñar ahora. Durante más de 17 páginas, los que lo habéis leído lo sabréis y lo habréis sufrido porque es un poco coñazo, vamos a decirlo. Se dedica a comparar párrafo a párrafo los protocolos de los sabios de Sion y una especie de adenda o de nota de los periodistas, otra vez en diálogo abajo. Y esto rompe completamente el ritmo narrativo. De repente es algo muy denso, es algo casi que te hace a ti ser testigo del plagio, ser estudioso del plagio, le pone al lector el mandil para que analice, el detective, el gorro y la lupa para que analice y para que se dé cuenta con sus propios ojos de que no está mintiendo, de que a pesar de ser judío no es sospechoso de estar siendo sesgado. Te lo muestra para que te des cuenta tú con tus propios ojos de que era un plagio. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Porque es, como os decía antes, aquí rompía la cuarta pared para mostrarte directamente al espectador, que esto se publicó, y fijaos el grafismo que tenían, pero es que esto ya me parece muchísimo más, ¿no? O sea, ya no solamente rompe la cuarta pared, sino que yo creo que trae a que vas a ver con nosotros cómo esto es un plagio completo. Todo en splash page, 17 páginas, la novela es cortita, es un porcentaje alto. Esto los críticos dicen que no es su mejor obra precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Y luego, como ya os lo adelanté antes, que me gusta mucho de esta novela, que también lo hace, es que sale él. Ahí le tenéis al propio Will Eisner, dibujándose a sí mismo, documentándose para este cómic. Entonces, eso es otra de las cosas características de su obra, de las que os hablaba antes. Nunca veréis al dibujante de Superman o de Batman en esos años,
ahora sí, porque ya lo hizo Will Eisner, así, ¿no? O sea, retratado en su propia obra, ¿no? Y esto me parece algo incluso velazquiano, ¿no? Es algo que está a la altura de los grandes maestros, ¿no? Colocarse a la altura de su obra me parece de genio, ¿no? Absoluto. Porque es el que nos va a traer un poco la conclusión final, ¿no? Y es un poco la amargura y la angustia que nos trae esta obra y que en aquella época quería retratar, ¿no? Él se pone en las últimas páginas de La conspiración para decir, bueno, pues ya está, ya he hecho mi trabajo, yo creo que ya a partir de ahora los protocolos quedarán como algo, como una obra maldita, como una obra falsa, como un bug. Creo que ya nadie lo volverá, ¿no?, a esgrimir como arma, ¿no? Y esta es lo que nos trae a las conclusiones, ¿no? Yo creo que las conclusiones es precisamente esa coralidad, precisamente esa obsesión por el diálogo, precisamente incluso esa detención de la narrativa para que tú como lector te sientes a investigar que estos protocolos son falsos, es lo que hace que esta obra, ¿no?, y es lo que provoca que la obra tenga esa voluntad, como yo os decía antes, popular, que es algo muy característico de su obra, ¿no? Que lo pueda entender todo, que no sea una excusa el no, los cómics son otro lenguaje y no lo entiendo. No, ha elegido un cómic, igual que para explicar cómo amartillar una metralleta a un soldado, que igual no había leído, ha elegido un cómic para explicarnos y que se propague esta verdad, ¿no? O para tumbar esta conspiración, ¿no? Y es una de las grandes críticas que se le ha hecho a esta novela gráfica. Es verdad que, bueno, no sé si será no es una de sus grandes obras, su gran obra es Contrato con Dios, pero sí que me parece muy, muy determinante y muy significativa que sea su última obra, ¿no? Y me parece que precisamente al ser su última obra, yo creo que sí, murió unos años después, acaba con ese final un poco pesimista, un poco alarmista, trayendo esta voluntad populista, popular, precisamente acaba con esta última splash page, diciendo un montón de actos vandálicos contra, bueno, símbolos judíos, etcétera. Pero más allá de esto, yo creo que lo que tiene un gran peso de la obra, de La conspiración, ya no solamente es, bueno, desenmascarar los protocolos. Yo creo que también hay igual que en toda su obra, hay una obsesión por retratar al ser humano, una obsesión casi antropológica, casi de denuncia de la cierta naturaleza del ser humano, ¿no? Y es muy interesante, bueno, estaréis todos pensando por los tiempos en los que estamos viviendo, que esto pasaba hace un montón de décadas, pero siguen funcionando los bulos, incluso te diría que más, gracias a las tecnologías de la información y a la comunicación digital, mucho más que entonces. Entonces, me parece muy significativo que la última viñeta fuera esto, ¿no? Un montón de hojas ardiendo, un montón de lanzándonos alarmas y lanzando, pues bueno, en un tipo tan filántropo, ¿no?, que nos trajo esta obra, y no solamente esta obra, su obra, y que revolucionó el mundo del cómic y que provocó que un montón de autores de cómic pusieran a hacer cómics a un nivel literario, pues me parece muy significativo, ¿no?, que esto sea su última obra y su última página, ¿no? Bueno, es interesante pensar eso. Y esto es un poco lo que quería traeros. A partir de ahora, si queréis hacer preguntas o os habéis quedado con alguna duda, ahora sí que soy todo vuestro.
Sí, perdón. Toma. Si os lo vais pasando, si queréis. Bueno. Sí debería funcionar. Si no, esto. Gracias. Bueno, decirte lo primero que yo no soy lector de cómic. Me ha encantado. No lo sé. Sí, pero quiero decir que ha sido muy didáctico, me ha parecido muy profesional, me ha ayudado a entender lo que es un cómic. Bueno, yo he leído teos de pequeño, pero nada más, digamos, nada ya de adulto. Me leí los protocolos de los Sabios de Sion hace muchísimo tiempo, lo compré en Claudio Moyano y de vez en cuando está, también tenía en Mincaf, etcétera. Entonces, a mí lo que, como reflexión, más que como pregunta, lo que todo esto que has comentado me deja es la idea de hasta qué punto esta obra cambió algo. Quiero decir, a nivel social, más allá de que sea un buen cómic, que me guste, que tenga cierta técnica y tal, ¿tú crees que históricamente a nivel, entre ellas, como literatura política, sociológica, religiosa, entiendo que no, esto no tiene nada que ver con la religión, pregunto, pero ¿hasta qué punto ha cambiado algo eso? ¿O crees tú que puede ser una obra de referencia, pues una biblioteca, una facultad, de cara a la historia, de cara al antisemitismo en su caso? Pues es difícil de saber y yo creo que la respuesta a esa pregunta precisamente está ahí, está en su última viñeta. O sea, estas dos viñetas que os pongo aquí son las dos anteriores, que son, estas van en la misma página, ¿vale? Os lo puedo enseñar aquí si queréis. Como os decía precisamente, él maneja muy bien el ritmo. Os decía que antes que era... me permitía el lujo de decir que es algo musical, ¿no? Entonces él siempre usa, que es casi un lenguaje de la comicidad, de la comedia, como una serie de viñetas para luego acabar con otra muy grande, ¿no? Como te doy tres pequeñitas y luego te golpeo con esta, ¿no? Y vais a ver cómo es realmente, ¿no? Él aquí, y lo podéis ver ahí, está hablando con su editor, que por fin le va a publicar este cómic del que estamos hablando, y dice, bueno, esto ya es el gran trabajo, yo creo que esto lo va a cambiar todo, como tú decías, y la respuesta después que nos da es que no, que la violencia sigue estando y que las denuncias van a seguir ahí y que va a seguir el fuego de la ignorancia, etcétera. Entonces, yo creo que él ya era consciente de que por mucho que se hubiera empeñado en traer lo más popular y que todo el mundo pudiera leerlo y que todo el mundo pudiera entenderlo, yo creo que con esta viñeta ya sabía que no iba a cambiar mucho las cosas. Y eso precisamente es lo que más me parece más poderoso del propio cómic, ¿no? Yo no sé decirte, tendríamos que estudiarlo, si este cómic ha provocado que cambien las cosas. Solo hay que abrir el telediario para ver que no lo ha conseguido, ¿no? Pero bueno, yo siempre, igual antes de más joven era más utópico que ahora, pero si por lo menos cambia así entre una minoría o alguien... Yo os confieso, que yo pensaba que los protocolos o que esa reunión o que esa conspiración de alguna manera se había dado o era medio real. Y este cómic, cuando me lo leí de la adolescencia, claro, me hizo reflejarme como un tonto, como un bobo. Pero si era un plagio, nada más hay que leerlos o hay que darse cuenta de que era un discurso del odio, que está tan, por desgracia, tan de moda hoy en día. Entonces, ya me gustaría a mí que hubiera cambiado más el mundo, pero si eres capaz de cambiarlo individualmente a ciertas personas, pues bueno, pues ese es el triunfo que te llevas. Siento no ser más idealista. Sí, toma. Lo que quería contraponer es hasta qué punto, si esto hubiera sido un libro... Una novela. Sí, o... Efectivamente, incluso un ensayo, un poquito por el razonamiento que te has hecho de que, bueno, pues hubo una serie de discursos de Montesquieu, Maquiavelo, etcétera, quiere decir que eso tiene un contexto histórico, un respaldo histórico, está reconocido. Hasta qué punto, si se hubiera hecho así,
como ensayo, como libro, hubiera podido acceder al mundo académico, o sea, no digo ya los de a pie, como puedo ser yo, como referencia, y hubiera constituido algo de mucho más peso, y no el hecho de ser cómic, con toda la virtud que pueda tener para muchos lectores, pues es que al final se ha quedado ahí, porque a ver, yo ya te digo, yo los protocolos me lo leí hace muchísimo, no recuerdo bien lo que decía, pero no deja de ser un libro, aunque sea tontería, pero es un libro, un texto, que la gente conoce, lo sabe, mientras que esto, no sé si es una cuestión de divulgación, de marketing, etcétera. Aquí es que como no tenemos cobertura aquí, estoy intentando buscar el dato. Aquí la respuesta es cuántos ejemplares ha vendido La conspiración y cuántos ejemplares hubiera vendido un ensayo. Hay un montón de ensayos académicos que desmontan, que dicen que los protocolos son un bulo y son una falsificación. O sea, ensayos académicos hay un montón, trabajos académicos hay un montón. A mí me parece que es muchísimo más, que es una vía mucho más eficaz para llegar al gran público una novela gráfica como esta, y apostaría, lo que pasa es que sin datos porque no tengo Google aquí, pero yo sin datos te diría que La conspiración se ha vendido mucho y es una poderosa herramienta de divulgación muy por encima de cualquier texto académico, que al final sabemos muy bien que son textos muy minoritarios, y lo sabemos los que nos dedicamos a los textos académicos, que no nos lee nadie. Entonces, no sé si tienes datos no nos leen ni nuestros editores. No sé si tienes datos de cuántas conspiraciones se han vendido en todo el mundo y cuántas traducciones. También me interesa saber eso. ¿A cuántas lenguas se ha traducido? No sé el dato exacto de ventas ni de traducciones, pero lo que sí creo, claro, esto es una cosa que también explica Will Eisner, ¿no? Eligió su última obra hacer esto, ¿no? Porque es una novela gráfica, pero puede que sea un ensayo gráfico. Es que es un ensayo gráfico. Entonces yo creo que esto, independientemente de los datos de cuánto se ha vendido o cuánto se ha traducido, él creía en el poder divulgativo de la imagen gráfica y de la palabra gráfica, como es el cómic, y de la narración gráfica, y por eso decidió dedicar su última obra a esto, ¿no? Algo que le impedía pues dormir por las noches, o que le retrotraía a todo lo que había sufrido él y su familia, etcétera, ¿no? Y pues yo también pienso eso. Yo también pienso que puede que sea más efectivo y más directo ver a estos personajes conspirando en esta especie de teatralidad, como os he dicho, que igual puede ser más agradable o más atractivo, o incluso más efectivo, más impactante que un ensayo. Pero bueno, habría que mirar esos datos. Sí. Yo, de todos modos, relacionado con tu pregunta, yo, por ejemplo, me considero lector novel de cómics. O sea, yo empecé a leer cómics hace año y medio y ahora mismo en mi casa no cabe un cómic más. Yo creo que, o sea, tu pregunta yo creo que sobre todo viene muy relacionada con el propio medio, ¿no? Y también del prestigio que tiene el propio medio, ¿no? Yo cuando era adolescente leía Lemón, Rue del Percebe, o sea, todo el tema, pues zipizape, como creo que casi toda la gente en España. Y la verdad es que cuando te metes en sí en el medio y empiezas a leer, claro, cuando cambia, y esto es un poco con relación a lo que decía Nacho al principio, relacionado con la comparativa de cómic versus novela gráfica, ¿no? Cuando de repente empiezas a encontrar joyas, porque son realmente joyas de novela gráfica, que dices, ostras, pero un momento, que es que esto... Es que ya no es que sea mejor o peor que un libro, o ya no es mejor o peor que una película, no, es que el lenguaje es totalmente diferente. Los métodos narrativos son absolutamente diferentes, y lo que te pueden aportar es que hasta os diría que el público objetivo se amplía, porque llegas a la gente que le puede gustar a la novela, que seguramente hay mucha gente que puede llegar a ese público, e incluso también a gente que directamente no lee, porque es un formato que también es muchísimo más agradecido y muchísimo más disfrutable. Bajo mi punto de vista, para la gente igual que pues no tiene tanto tiempo para enfrentarse a un libro o a un ensayo, pues
por el mundo en que vivimos, pues igual un cómic creo que en ese aspecto puede ayudar. Entonces, yo sinceramente, más que el impacto que haya podido tener, yo creo que el cómic y tú sabes muchísimo más de esto que yo creo que es un medio que está en desarrollo, está en expansión. A día de hoy, si miras, por ejemplo, los datos de venta en los últimos 10 años, es que se han duplicado, está creciendo, por ejemplo. Exacto. Exacto. Este año, por ejemplo, han hecho la primera... El primer año, por ejemplo, el año pasado fue la primera feria del cómic de Madrid. O sea, yo creo sinceramente que ahora, por ejemplo, tenemos a Paco Roca, que es el ganador de premios Eisner a nivel mundial, es uno de los grandes escritores. O sea, yo sinceramente creo que es una cuestión de darle la oportunidad poco a poco. Creo que no está en el lugar que le corresponde, igual que todos creemos que los Oscars, todo el mundo mira, ¿no? Tenemos el Nobel de Literatura, tenemos, yo qué sé, hay millones de premios. Yo creo que está encontrando su madurez. Yo creo que es un medio que todavía está en construcción, aunque bueno, que tiene, no sé desde qué año se hacen cómics, aunque 100 años, imaginad, no sé, pero no es más. Sí, pero quiero decirte que no tiene la madurez de la literatura, ¿no? Pero que está en camino, y que yo creo que gracias a obras como esta y bueno, millones que hay, que poco a poco se está convirtiendo en... O sea, hay que darle una oportunidad al medio, creo yo. Me parece muy interesante que Will Eisner desde la tumba nos siga trayendo el debate porque es como acaba su ensayo, su manual acaba diciendo esto precisamente, que le gustaría, que su ambición sería que no se considerase literatura infantil o literatura juvenil, que es, por ejemplo, algunas librerías donde tienen los cómics. Ves un mouse en la sección infantil. Y yo, joder. Sí. Entonces, pero yo creo que precisamente yo creo que el arte secuencial, como lo llamaría él, tiene esa dicotomía. Tiene la dicotomía de provenir de... vamos a decir, tradiciones pictóricas que se hacían para sectores de la población que no leían. En Egipto se hacía esto porque solo leía la nobleza y los los propios frisos de la Acrópolis. Pasaba exactamente igual. Los frescos medievales eran esto, y de alguna manera él, queriendo ser más popular, o para que le llegase más estas historias a la gente, precisamente está siendo más de nicho o más intelectual. Entonces es interesante esa dicotomía. De todas maneras, este debate de ¿es nicho o no es un nicho? Está sucediendo porque estamos en España. En Francia, la BD, como la llaman ellos, la bande de cine, la banda designada, la banda dibujada, es que se lee como no sé, hay bestseller allí. Los grandes autores españoles van a publicar allí. Siempre hay, en el top 5 siempre hay un cómic, una banda de cine. Si hablamos de Bélgica pasa lo mismo. Si hablamos de Japón ya ni te cuento. Y en Estados Unidos yo creo que también. En Estados Unidos se lee mucho más cómic. Aquí sigue siendo, yo creo que sigue habiendo en España una concepción, o sea, se sigue pensando que no es literatura, o que es un mero entretenimiento, o que no puede llegar a tocar ciertos temas como como el de la conspiración, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, y que efectivamente eso que dices de que se está expandiendo y que está creciendo, insisto que es a nivel expresivo. Puede ser que todavía le quede mucho. Este es uno de los grandes señores que empujó para que el cómic sea mucho más expresivo como medio y como arte, pero sí, en España yo creo que sigue habiendo ahí esa deficiencia, que ya no hay tanto. O sea, un premio nacional, por ejemplo, o una feria solo de cómic, ya empieza a ser importante. Sí. Bueno, no pasa nada. Bueno, a mí me ha gustado mucho el tema el tema de la conspiración, pero también me ha gustado mucho corroborar cómo eran los cómics de Will Eisner, porque yo cuando le descubrí hace unos pocos años dije, madre mía, este
por ejemplo, el que has comentado tú de Contacto con Dios, por ejemplo, cuando lo leí estaba viendo una obra de literatura muy profunda. Entonces, invito a leerlos porque son magníficos. Además, has comentado que se relacionan mucho con el cine y efectivamente, porque son muy cinematográficos, ¿no? Entonces, ese cine que se hacía en los años 50, como la película Perversidad, o bueno, no digamos Ciudadano Kane, ¿no? Pero parece que estás viendo escrito y leyendo las películas de aquella época. O sea que descubrí en él una profundidad extraordinaria, ¿eh? Entonces no me extraña. Esta obra no la he leído, la tendré que leer porque tengo ganas de informarme sobre este tema y acabaré, yo creo que en cuanto al tema de la novela gráfica, yo creo que encaja con la situación, con la época actual, porque mucha gente pues no tiene mucho tiempo también para... A ver, yo he leído algunas novelas gráficas de algunos autores, por ejemplo, de biografías de autores literarios, y digo, hombre, me encantaría saber mucho sobre esta persona, pero, por ejemplo, leí uno sobre James Joyce y digo, bueno, pues tampoco es para que leerte a lo mejor un tratado sobre James Joyce, pero ya me he enterado en unos cuantos días que te lo lees, lo disfrutas, pues ya te informas de quién es. O sea que es una forma más sencilla de recibir una cultura, ¿no? De saber quiénes son ciertas personas, ¿no? O sea que esto me va a venir bien para leerme el cómic de Will Eisner. No, ya lo hemos leído, sí, eso es. Sí, a ver, yo creo que otra paradoja de los cómics y del arte secuencial es un poco lo que apuntaba Miquel y también lo que apuntabas tú, Miguel, y paradójicamente recoge una tradición, como os decía antes, que viene de intentar que llegue las historias a minorías que no saben, o a mayorías que no saben leer, por ejemplo, pero yo creo que todavía a nivel literario, a nivel narrativo artístico, todavía le falta mucho al medio. Hay grandes obras como estas, como las de Alan Moore, Frank Miller, Mauss, grandes autores y autoras, Alison Bechdel, por ejemplo, que han traído obras que ya se consideran literatura. Pero creo que todavía falta, un Orson Welles o un Ciudadano Kane, un Quijote, un Ulises, que estabas diciendo antes. Sí que faltan esas grandes obras que yo creo que arriesguen más. Y eso va a ir en contra de, como esas obras. El Ulises tardó mucho en publicarse, por ejemplo. Pues un Ulises en el cómic, pobrecillo el autor o la autora que lo haga, porque sí, hará un montón el medio, pero probablemente muera la indigencia como casi muere James Joyce, ¿no? Así que sin duda hacen falta más personas como Will Eisner.